Sabemos que la tos puede ser muy molesta y un síntoma que puede llegar incluso a discapacitar, pero ¿sabías que hay medicamentos que pueden llegar a causar tos y que de repente el paciente sigue y sigue con tos, no se le quita y a fin de cuentas era por el medicamento que estaba tomando? Justo de eso vamos a hablar el día de hoy. Recordando una vez más, la tos crónica se define como una tos en adultos que dura más de 8 semanas y niños más de 4 semanas. Y una de las causas frecuentes de esta tos crónica es el uso de ciertos medicamentos. Algunos de ellos famosos, otros a lo mejor no tan conocidos. ¿Qué es lo que lleva a que se cause justamente este reflejo? Evidentemente, los medicamentos van a causar tos seca, es decir, van a irritar de alguna manera en términos generales al pulmón, la mayoría de ellos, y entonces no sale ningún tipo de moco y ningún tipo de secreción. Esta es una característica importante porque si estamos teniendo moco constante, podemos sospechar que es una causa diferente a, de nuevo, los medicamentos más comunes que causan tos. La tos se da en los casos más frecuentes por acumulación de sustancias en el pulmón. Vamos a ver en un momento más, bloqueamos ciertas enzimas, entonces se acumula esto y eso es lo que genera la irritación de los nervios del pulmón. Entonces estamos tose y tose porque el pulmón detecta que hay algo, aunque no lo haya realmente, y entonces hasta que suspendemos el medicamento es que se quita este reflejo de la tos. Y otra causa que puede ser más o menos frecuente es el reflujo. Los medicamentos que causan reflujo pueden, por supuesto, a su vez causar tos, porque ese reflujo, ese ácido, esa comida, cae partes específicas al pulmón y entonces también causan irritación. Dicho esto, ¿cuáles son los medicamentos? No son demasiados, pero tenemos 4 grandes grupos que van a llevarnos a tos: los antihipertensivos, los antiepilépticos, inmunosupresores y otros, una amalgama de otros medicamentos que nos pueden llevar a presentar esta tos. En primer lugar tenemos los antihipertensivos, medicamentos que se utilizan para quitar la hipertensión, para manejar cifras normales de tensión arterial. Y hay 2 grandes grupos que causan tos. El primero, el más importante y probablemente los medicamentos en el mundo que más generan este evento adverso, que es la tos, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, conocidos también como IECAS. Dentro de este grupo tenemos el captopril, el lisinopril y el enalapril. Básicamente lo que hacen, como dice su nombre, es que inhiben a la enzima convertidora de angiotensina. Y esto es muy bueno porque entonces no tenemos angiotensina y eso baja el trabajo del corazón, de los vasos sanguíneos y entonces baja nuestra presión arterial y nos protegemos de la hipertensión y del riesgo cardiovascular que este conlleva, pero esa misma enzima también es esencial para destruir muchas de las cosas que inflaman al pulmón, llamadas bradikininas. De manera que cuando la bloqueamos, más o menos entre el 30 y el 50% de los pacientes que consumen IECAS tienen riesgo de presentar justamente tos. No solamente eso, una vez que el paciente presenta tos, es muy difícil que se quite mientras continúe con el medicamento. Ya nos está hablando de una susceptibilidad. Ese paciente es susceptible a que los IECAS le causen tos. Casi siempre, lo veremos más adelante, tenemos que quitar estos medicamentos y cambiarlo por otro. Además, los bloqueadores de canales de calcio también pueden llegar a causar tos, cosas como el amlodipino, nifedipino y verapamil. Este también es por irritación del nervio. Hay otros mecanismos, pueden llevar un poco a broncoespasmo en algunas personas que son susceptibles, pero también pueden llegar a causar tos. No es para nada tan frecuente como los IECAS, que ya quedamos, son los que más frecuentemente en el mundo llevan a presentar tos, pero puede ser que digamos, oye, no estoy tomando IECAS, sí tomo antihipertensivos y tengo tos crónica, y de pronto vemos que es porque estaba tomando amlodipino, nifedipino o verapamil. Además de los antihipertensivos, tenemos que los antiepilépticos pueden llegar a causar tos. A partir de este momento los mecanismos no están tan bien entendidos, tienen que ver con irritación ya sea de los bronquios o de los nervios que están en el pulmón y de nuevo no es para nada tan frecuente, pero si de pronto tenemos tos crónica y estamos tomando medicamentos, estos serían los siguientes que tenemos que tener en mente. Tenemos el topiramato y la fenitoína, especialmente a dosis altas, pueden llegar a causar una tos importante. Y en el campo de los inmunosupresores, el metotrexato y el micofenolato de monfetilo. No son frecuentemente utilizados, pero estos inmunosupresores son terapia, especialmente el metotrexato, esencial para muchas enfermedades autoinmunológicas. Ya tenemos todo un video de metotrexato, que les voy a dejar el enlace para que lo puedan consultar arriba a la derecha. Pero por supuesto se utiliza para cosas como artritis reumatoidea, como muchas enfermedades autoinmunes de las articulaciones,
y algunas otras. El micofenolato de mofetilo también se usa en muchas patologías, particularmente cuando tenemos un trasplante de órgano. Estas pueden llegar a causar tos. Aquí es una tos un poco más compleja. Van a ser tóxicas directamente para el pulmón y entonces pueden causar lo que se llama neumonitis, que es la inflamación del pulmón, como si tuvieras neumonía, pero es causada directamente por los medicamentos. No es frecuente, pero puede llegar a suceder. Y si es de bajo grado, causa esta tos crónica que no se quita y que continúa a través de las semanas e incluso de los meses. Y puede ser al final una de las causas por las cuales tengamos que suspender estos medicamentos. Y en la categoría de otros tenemos antidiabéticos, es decir, medicamentos que se usan para bajar justamente la glucosa en la sangre, siendo el más importante la sitagliptina, que es uno de los medicamentos nuevos, novedosos para tratar la diabetes, bastante buenos, pero dentro de lo que pueden llegar a causar estos, no es tampoco un evento adverso frecuente, pero la sitagliptina ha demostrado que lo puede causar de manera más o menos consistente. Y aquí la pregunta es si otros DPP-4, que DPP-4 es por supuesto la categoría de todos los medicamentos a los que pertenece la sitagliptina, otros de DPP-4 no está tan claro si también tienen este evento adverso o es algo muy específico de la sitagliptina. En los anestésicos, el fentanil o fentanilo, que ahorita está por supuesto de moda, puede llegar a causar tos. Esto es usualmente agudo porque la mayoría de los pacientes lo reciben solamente durante la cirugía para que los operen, pero evidentemente hay gente que tiene dependencia y es adicta al fentanilo. En esos casos sí puede llegar a causar tos crónica y bastante complicada. Hay eventos adversos mucho más severos que la tos, pero por supuesto la tos es uno de los importantes también. Y en medicamentos oftálmicos, el latanoprost, que es una prostaglandina que se utiliza para tratar algunos tipos de glaucoma o de presión alta en el ojo, también pueden llegar a causar tos. Al ser una aplicación tópica, literal se aplica en el ojo, en la mayoría de los casos. De nuevo, es muy poco frecuente que suceda, pero si tenemos tos, no sabemos por qué y me la paso con tos y no me encuentran nada, y estoy tomando estos medicamentos que son prostaglandinas para alguna de las patologías de presión elevada en el ojo, por ahí puedo empezar, a lo mejor cambiarlo y ver si este era la causa de mi tos crónica. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos esta tos crónica y sospechamos que alguno de estos medicamentos son los que nos la está causando? Por supuesto, número 1, controlar otros factores. Si yo ya sé que además tengo asma, tengo EPOC, tengo alguna otra causa de tos crónica o de tos frecuente, primero hacer eso, es tener menos exposición a alergenos, a lo mejor utilizar de manera adecuada mi terapia para el asma o para el EPOC, que consta de broncodilatadores, de terapia de rescate, esteroides, etcétera, etcétera. Además, puedo controlar otras cosas que me están generando tos. Por ejemplo, el humo de tabaco. A lo mejor si dejo de fumar, no necesito suspender los medicamentos y puedo seguir tomándolos porque sean necesarios, por supuesto. Alergenos también, puedo disminuir la exposición a través de el lavado más frecuente de sábanos, no tener tanta exposición a pelo o caspa de mascotas, etcétera, etcétera. Incluso puedo utilizar filtros de aire, específicamente los que son de alta eficacia, que se llaman HEPA, H-E-P-A. Entonces los HEPA pueden limpiar más del 99% del aire y entonces disminuir las cosas que me están generando tos. Número 2, cambiar el medicamento de ser posible, especialmente con IECAS y también metotrexate y inmunosupresores, que la tos puede ser bastante molesta y no se quita mientras continuemos con el medicamento, y en el caso de inmunosupresores puede llegar a ser bastante grave. Cambiar el medicamento puede ser una muy buena solución. También pensando que, hablando de antihipertensivos, hay una gran variedad de fármacos que tienen bastante buena respuesta, es decir, no necesitamos o no dependemos de los IECAS para tener un buen control de la presión arterial. Incluso medicamentos que son primos hermanos, que son los bloqueadores o antagonistas de los receptores de angiotensina, cosas como el losartán, aunque funcionan más o menos parecido, esos no se ha demostrado o no se encuentra que tengan relación con la tos. Entonces puede estar incluso sobre el mismo sistema de la angiotensina, tener muy buen control de mi presión arterial, pero quitar ese evento adverso de la tos. Y en última instancia, si por alguna razón no soy capaz, no puedo cambiar ese medicamento porque lo necesito por alguna razón muy específica, entonces podemos utilizar antitusígenos, que también ya hemos visto en otros videos. Es la indicación más clara que hay para estos medicamentos que quitan la tos, antitusígenos.
y es donde más los utilizamos. De nuevo, en gripas y cosas así realmente no funcionan tanto y no se usan tanto, pero en estos pacientes sí puede ser mucho más importante darlos para controlar esa tos, que de nuevo puede ser muy discapacitante, porque no podemos quitar el medicamento que le está generando por alguna condición médica que tenga ese paciente. Esencialmente eso es lo que tenemos que hacer. Piensen siempre que tenemos una tos crónica, si no es un medicamento el que nos lo está causando, que de pronto, especialmente los IECAS, es bastante frecuente. Antes de irme, quiero agradecer a los miembros del canal que nos apoyan con una donación de $1 o de $2 al mes y nos permiten hacer estas investigaciones y compartirlas de manera gratuita con todos los demás. Este video se lo dedico a Morru Alcaba, Karen de la Garza, Irene Altamirano, Yami Pascasio, Propionibacterium, Carmen González, Matías Pérez, Jorge Hurtado, María Molina, Lora Lara 90, Alicia Pereira, Misael Cruz Hernández, Ezequiel Azad, Antonio Guizar, Darío Villaseñor, Carol Cabriza, Salvador Cárdenas, Maquis Estrada, Juan Rodríguez, Aide Cardosa Reyes, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novelo e Irmis 67 Is. Algunos de estos nombres sospecho que los ponen así solo para ver si los puedo leer bien, pero les agradezco muchísimo todo el apoyo que nos dan mes con mes y por supuesto el poder ayudarnos en esta misión de compartir información con todos los demás. Estas son las referencias o la referencia de la que saqué la mayor parte de esta información. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.